Hola, buenos días de domingo. Aquí estoy que tenía ganas de deciros unas cosas que llevo reflexionando un tiempo, tanto tiempo como quizá últimos años de docente he estado. Fijaos si hace tiempo, desde el 22. Mira, vosotros sabéis que yo soy profesora, he sido profesora de biología durante 30 años aproximadamente, y he dado clases en muchos pueblos de Andalucía. He dado clases en Sevilla Capital, he dado clases en Écija, en Carmona, en Huelva, en Almería, en Burguillos, donde vivo ahora, un pueblo que está a 22 kilómetros de Sevilla. Y precisamente el viernes tuve la oportunidad de encontrarme con la madre de unos alumnos, de un alumno mío de esa época. Yo estuve aquí del 94 al 2000 y me hizo mucha ilusión volver a recordar a Manuel. Entonces, pues ella también me dijo, bueno, pues también conocerás a mi otro hijo, que también tendrías que darle clase. Me dijo su nombre y yo en ese momento pues no caí. Pero luego, curiosamente, cuando me dirigía ya a mi casa, lo vi a ese chico, lo vi con su edad, sentado en su pupitre, con su carita, su pelo, su color de piel, lo vi ahí sentado. Y también vi un poco cómo era el crío, ¿no? Me llama mucho la atención que todos esos años de docencia han pasado tantos alumnos y alumnas por mis clases, y es muy satisfactorio y muy bonito acordarte de ellos y que ellos también se acuerden de ti. Pero la reflexión viene precisamente porque en los últimos años que yo he dado clase me he encontrado un gran número de niños anónimos, una gran cantidad de niños sin identidad y sin centro. Niños que no podías hacer vida de ellos en el sentido de que cuando tratabas de llamar su atención para que te escucharan, no lo conseguía casi nunca, y cuando lo conseguías solo la tenías esa atención durante 5 minutos, después de los cuales se aburrían. Y me he preguntado muchas veces por qué. He querido pensar que era porque yo ya era más mayor y que yo no miraba a los niños de la misma manera. No es cierto, no es cierto, porque con otros sí que he tenido esa misma relación estrecha que con los que más en un tiempo anterior la tenía, con lo cual no era eso. Y también no era eso porque mis compañeros más jóvenes también tenían esa barrera con esos niños en concreto, ¿no? Fijaos que digo niños, yo normalmente suelo utilizar niños como genérico, pero en este caso utilizo niños un poco también adrede porque eran muchísimos más niños varones los que tenían esta característica que niñas. Niños que se creían con derecho a que se pueden levantar cuando quieren del pupitre, pueden salir al servicio o a donde quieran cuando ellos quieran, pueden estar hablando con un amigo antes que atender tus explicaciones porque el amigo se consideraba sus órdenes más importantes que las tuyas. Niños que se enfrentaban a ti y que también eran tiranos con sus compañeros, con sus propios compañeros y compañeras de clase. Niños con muchos problemas, muchos problemas de disciplina, y niños que no te calan, no te calan. Es una tristeza, pero es niños que no te calan y que luego no te acuerdas de sus nombres y solamente recuerdas de ellos, por ejemplo, qué lata me dio, qué maleducado era, qué engreído, qué soberbio. Es una tristeza porque con niños de 12 años no es una tristeza tener que decir ese tipo de términos. Yo he llegado a una conclusión, bueno, que no sé si será errónea o quiero pensar que tiene toda una explicación. Y una de las cosas que tenían esos niños y niñas, aunque fuera un número más escaso, que aplicaran esa violencia verbal o esa violencia física, yo creo que son niños que tienen unas realidades en su casa que pueden ser difíciles, sí, pueden pertenecer a familias que son desestructuradas, sí, pero si echamos la vista atrás, siempre ha habido eh, dificultad en las casas, siempre ha habido dificultad en ciertas casas, siempre ha habido familias desestructuradas, siempre ha habido guerras,
siempre ha habido padres alcohólicos y madres alcohólicas, siempre ha habido padres drogodependientes, padres y madres me refiero, siempre ha habido divorcios, siempre ha habido ruptura. Entonces, ¿por qué, por qué en los últimos años yo personalmente he notado tanto esa soberbia de esos niños? Que no sé si en el fondo era miedo de los niños, que no sé si son miedos que luego se transmiten en forma de violencia, en forma de que yo soy más chulo que nadie y me impongo a ti, ¿no? Pero también yo veo aquí, porque lo veía cuando hablaba con los padres, que esos niños están sobreprotegidos, es decir, es una incongruencia lo que voy a decir, están poco protegidos en su ambiente familiar, emocionalmente, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la sentimentalidad y lo que necesitan a esos niveles, pero están hiperprotegidos en el sentido de lo que significaría la parte material. Eran niños que continuamente estaban haciendo chantaje a sus padres y a sus profesores. Niños que cuando los sacabas de ese grupo de clase donde se sentían poderosos, se venían abajo y se derrumbaban y te pedían perdón, pero es que el perdón no era real. El perdón le duraba los 3 segundos que tú estabas con ellos hablando en un despacho o en el pasillo o donde fuera, porque 3 minutos después se habían olvidado de lo que te habían prometido y se habían olvidado de que realmente se tenían que portar como las personas que eran y no como, vamos a decir, animales, así desde un poco crudamente, pero es que era así. Cuando yo en toda esta trayectoria analizo, que todavía todavía lo analizo, no de clase, pero todavía lo analizo, ¿qué ha pasado en el medio? ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Por qué yo tengo alumnos que ahora tienen 45 años? O alumnos que ahora tienen 22 años, o alumnos que pueden tener 16 años. Eran unas personas dispuestas a escucharte, dispuestas a convivir, dispuestas a adquirir una serie de conocimientos y a tener una meta. Y sin embargo otras personas que son las de las que no me acuerdo y me da muchísima pena, de las que no me acuerdo de sus nombres y a veces no me acuerdo de sus rostros, me da muchísima pena hasta el punto que me duele, ¿no? Porque es como un fracaso para mí. Pero cuando te dicen que es una frase muy al uso, que es que hay que saber motivar al alumnado, os aseguro que hay alumnos que no se motivan absolutamente con nada, por mucho que nosotros los profesores empleemos todas nuestras armas para la motivación. Creo que esos alumnos no se quieren nada a sí mismos. Creo que esos alumnos están, como decía al principio, sin centro. Ni ellos mismos saben si... Yo me he encontrado con alumnos antes que me decían, yo no quiero estudiar, maestra, o Mercedes, que me llamaban Mercedes muchos de ellos. Yo no quiero estudiar, porque yo quiero irme cuanto antes y ganar, ¿vale? Pero sabían que querían y se fueron. Y ahora son unos profesionales como la copa de un pino y son unas personas con unos valores increíbles. Eso no es. Pero estos niños de los que yo os hablo y niñas son niños y niñas que no tienen ningún centro. Como os digo, creo que no se quieren nada. No saben qué estímulos son los que podrían engancharlos a algo, porque realmente están 2 minutos en cada estímulo. Yo creo que sí, ahora diremos que las pantallas han hecho mucho daño, que la sociedad y tal, que lo que vivimos, vale, estamos de acuerdo. Pero pienso que lo que les pasa es que tienen una poca protección, como decía antes, a nivel emocional y mucha protección, una sobreprotección excesiva en lo que se refiere a la parte material. Y que también esos padres, yo no sé si es porque se sienten culpables, yo no lo sé, lo que hacen es que cuando le van a reñir al hijo, no le riñen al hijo. Le dicen al hijo, le dicen al hijo que si alguien te dice algo o si el profesor te dice algo, es que el profesor no sabe o el profesor es tonto o el profesor tal. Y tú tienes que plantarle cara y tú estás en tu derecho, ¿no? Entonces, pues nos vamos encontrando en las aulas con esos niños, como decía antes,
que se te encaran, que se te vienen a la mesa y te dicen que ellos tienen que salir ahora porque sí y porque lo necesitan, y que tienen que beber agua porque sí y porque ellos tienen que beber agua porque si no tienen mucha sed y necesitan beber agua en este instante. Mira, yo en ese sentido, desde luego, no estoy de acuerdo. Los que habéis ido a la escuela en mi época, sabéis que beber agua cuando nosotros queríamos no era lo justo, nadie nos hemos muerto. Yo no quiero decir que tengan que volver los tiempos atrás, ya sabéis que no, yo no soy de esa categoría de personas, que yo no quiero que vuelvan esos tiempos en los que todo era por la ley de la sangre entra, no, no, no. Pero sí que es verdad que hacerle creer a un niño que a todo tiene derecho, ese hacerle creer a un niño que de todo puede participar, aunque sea a la fuerza, que puede opinar en cada momento, expresando una serie de criterios que tiene, que no tienen ni pies ni cabeza, solamente le hace un flaco favor al niño porque son personas que no son acogidas por nadie en ninguna parte y que llegan a su época laboral, llegan esos niños sin tener ningún conocimiento, llegan sin tener lo vuelvo a repetir, ningún centro, no saben qué quieren, no saben qué les motiva, porque hacen así y ya tienen lo que querían, con lo cual no pueden discriminar entre lo que realmente es importante y lo que no lo es. Bueno, me preocupaba este tema o reflexionaba sobre este tema y he querido traeroslo aquí a mi canal de YouTube. Un beso, feliz domingo, ojalá que eso en las casas le entre a la cabeza a los padres, que los padres no son unos amigos, los padres no debemos ser amigos, debemos ser padres, debemos estar ahí para acompañar a nuestros hijos, para apoyarles, pero también para hacerle ver que están en un camino equivocado cuando lo están. Sobre todo cuando son adolescentes y todavía no tienen una capacidad, un criterio para ir eligiendo. Feliz domingo. Muchas gracias.